Bueno, buenas noches. Listo. Eh, Buenas noches, Daniel. Doctor Barretico, buenas noches a toda nuestra audiencia. Otra jornada más de academia del servicio de cirugía general con el servicio de docencia de servicio, nuestro querido Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Hoy contamos con un invitado muy especial, un cirujano que durante décadas ha estado aquí aportándole muchas cosas bonitas eh, a nuestra institución y también al departamento de Boyacá, el doctor Manuel Ignacio Barreto, quien es médico y cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, pero como lo digo, ya cirujano por muchos años aquí en diferentes ciudades de nuestro departamento y quien nos va a hablar el día de hoy de un tema que es muy interesante, que también tiene mucha importancia, no solo para nosotros, sino también para los médicos y las enfermeras en formación, y el tema es trauma de cuello. Mi doctor Barreto, bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Doctor Daniel, muy buenas noches y saludos a toda a la audiencia. Gracias por su invitación. Eh, y sé que nuestra audiencia es diversa, por lo tanto, al final de la misma charla, estaré atento a responder las preguntas pertinentes o a agradecer los aportes y correcciones que tenga lugar, si alguno de ustedes puede aportar a este enriquecimiento de esta charla. Muchas Ahorita, gracias. mientras Siga, por prepara, favor. sí, me corresponde hablar sobre trauma cervical. Y recordaba ahorita mi formación en un hospital de trauma, Hospital San Juan de Dios, Bogotá, cirujanos de trauma, ya era residente de cirugía, terminé como cirujano en el año 89, y para entonces no había muchas cosas incrementadas que veo con buenos ojos que hoy están. Por ejemplo, el ATLS en nuestra institución por esa época no se practicaba, simplemente seguíamos las guías de los grandes cirujanos de Tronqui, cirujanos de trama como Tronqui, Matox, y la verdad, el ATLS nos organizó el pensamiento de cómo abordar los pacientes críticos del trauma. También otra perdón, dejemos la primera, hasta la segunda diapositiva, por favor. Ahí bien, estamos bien por ahora. Luego aparece el uso de la ecografía en trauma y nace para el trauma de abdomen y tórax, y sabemos que en trauma de cuello también se puede aplicar el famoso ECOFAST. Eh, en los años 96 aparece el concepto de cirugía de control de daños, y entonces yo recuerdo que para nosotros como cirujanos en esa época, como cirujanos generales, nos producía como residente mucho temor y mucha frustración las grandes cirugías hechas, meticulosamente hechas, con abordajes difíciles, pero con consecuencias como la muerte o daños neurológicos graves. Y ahí la diapositiva primera que habla, hay un cerebro, nada que ver con el cuello. Pues sí, el cerebro sí tiene que ver con el cuello en cuanto a que el objetivo del cirujano de trauma en cuello es ojalá mantener la vida, pero por encima de todo, ojalá mantener todas las funciones neurológicas del paciente, porque no es lo mismo un paciente vivo que un paciente cuadripléjico, aunque esté vivo. Y entonces nos generaba temor y aún nos sigue generando temor a pesar de los grandes avances y conceptos que manejamos. Hemos ya llegado a los conceptos de cirugía de control de daños que se aplican en cuello, nacieron en abdomen, el concepto de control de daños global que se aplica a todos los mecanismos de trauma en todas las áreas anatómicas, y llegamos incluso a entender la coagulopatía del paciente traumatizado, que es una verdad, y tenemos elementos de transfusiones masivas, tenemos la sangre, tenemos los aportes, tenemos las estrategias, tenemos el tromboelastograma, tenemos las salas de cirugía híbridas donde podemos incluso intervenir abierto o mínimamente invasiva pacientes traumatizados y también los pacientes de trauma de cuello. Pero a pesar de todos estos avances, a mí particularmente, por fortuna cada vez menos, hay traumas de cuello graves, pero si los hubiese los afrontaríamos con el mismo temor de cuando éramos residentes. Objetivo final, recuperar al paciente, ojalá sin secuelas neurológicas. Eh, el cuello es un área anatómica que apenas representa el 2% de la superficie corporal,
y es una área vulnerable en dos sentidos. Primero, porque cualquier lesión, primero no tiene una protección, a diferencia del cráneo que tiene una masa ósea importante, el tórax una masa ósea importante, incluso la pelvis o la misma masa muscular del abdomen. Las partes blandas no tienen estructuras óseas, excepto la columna cervical, que es posterior. No tenemos áreas anatómicas musculares gruesas para protegerlas, nos las hace muy vulnerables. Amén que con las estructuras vitales que ya existen, por fortuna el trauma de cuello es muy poco con respecto al trauma de extremidades, que es el primero, o abdomen, incluso el de cráneo, cráneoencefálico o el mismo tórax. Y digo por fortuna porque entonces sería mucho más dramático las consecuencias de estos traumas. Como lo representa hermosamente en esta imagen, la diapositiva del autor Pablo Rubens, pintor flamenco del Renacimiento, del Barroco, perdón, donde pinta, dibuja hermosamente, estéticamente, el momento clave de la guerra de Troya. El triunfo de Aquiles sobre Héctor. Aquiles asesina a Héctor, ocasionándole, como ustedes ven, una herida en el cuello, muerte fulminante, inmediatamente en el escenario del trauma. Y esta era una muerte, una crónica anunciada porque estaba apoyada por los dioses. Ellos habían decidido que Héctor debería morir. Y los cirujanos, cuando estamos en trauma de cuello, a veces invocamos al superior para que nos favorezca nuestras habilidades mentales, nuestras habilidades quirúrgicas para poder sacar al paciente a flote. La siguiente diapositiva, por favor. Si revisamos la epidemiología de la mortalidad del trauma, sabemos que el 60% de los pacientes mueren en la misma escenario del trauma, por lesiones neurológicas letales, hemorragias masivas o dificultades o trauma de la vía aérea. Un 30% de los que sobreviven morirán entre las próximas 6 horas de haber llegado a una institución hospitalaria donde se les ofrece toda la atención, y es aquí donde aparece el reto. El reto es saber que ese paciente tenemos que intervenir de una manera práctica, eficaz, ordenada, coordinada, para poder resolver los problemas. Y ya sabemos que la causa más frecuente de muerte en estos pacientes es el sangrado, por eso ya tenemos en nuestro esquema mental buscar fuentes de sangrado. Pero es que el cuello, también decíamos que los pacientes en el escenario del trauma mueren por problemas de la vía respiratoria, pues el cuello es otra causa de dificultad técnica de abordaje y que también dificulta y hace emocionante y difícil el manejo del trauma de cuello. No es lo mismo el trauma de una extremidad exsanguinante, el trauma del tórax precordial que está solamente sangrando y un punto en el corazón podría salvar al paciente, pero es que aquí en el cuello tenemos varias causas: traumas vasculares, hemorragias masivas, compromisos de la vía, insuficiencia respiratoria y daños neurológicos si no perfundimos bien el cerebro y reanimamos adecuadamente. Y eso es lo que a mí particularmente, y creo que a todos nos mortifica y nos preocupa en el paciente con traumas de cuello. Y el 10% de los pacientes que mueren por trauma morirán como las consecuencias secundarias a las complicaciones operatorias, en la denominada falla de múltiples órganos y muerte. La siguiente diapositiva. Entonces, esta diapositiva simplemente sirve para orientar. La diapositiva del lado derecho, vemos la gran complejidad anatómica, estructuras íntimamente relacionadas, todo pegadito, de suerte que el compromiso de una podrá comprometer a otra. Luego son traumas muy complejos, sincrónicos, que de igual manera tenemos que manejarlos sincrónicamente. Y los del lado izquierdo representan lo que tradicionalmente se hablaba de cómo abordar los problemas quirúrgicos en el cuello en las zonas 1, 2 y 3. Si ustedes trazan una línea horizontal sobre la parte anatómica de la izquierda a la derecha, verán más o menos qué estructura, según la zona comprometida, según la zona que esté, qué estructura podría estar comprometida. Y aquí fácilmente hay que inferir que la zona 1 está en íntima relación con el tórax. Entonces, cuando tengamos un paciente con trauma de cuello en el nivel 1, siempre debemos estar pensando que por vecindad puede estar comprometido o bien el mediastino o bien el tórax. Fundamental eso, y digámoslo de una vez para no dejar nada en el tintero, es que
Ahí es donde el FAS en un paciente que esté en shock o que esté sangrando activamente, el FAS, la ecografía aplicada al tórax, nos puede aclarar rápidamente un problema como sería un neumotórax de tensión, causa de shock, o un hemotórax masivo, causa de shock, y ya estaremos representando conductas quirúrgicas. Aquí es la aplicación del FAS en el tórax, en el área de cuello, pero para el tórax identificar lesiones concomitantes del cuello tórax. En la parte izquierda, entonces, es como las estructuras anatómicas, en los cuellos, el cuello anteromedial y posterolateral, donde el anteromedial se llama el triángulo visceral, donde están todas estas estructuras que vemos en la diapositiva derecha. Esto, hoy por hoy, y es puro sentido común. Antes, en nuestra época, cuando yo me formé, manejábamos los problemas del cuello según la zona 1, 2 o 3, y por decir algo, la zona 2, siempre que fuera violentada el platisma del cuello, que es la estructura anatómica que marca si una herida en el cuello es penetrante o no penetrante, por lo tanto debe estar más alerta o menos alerta, más alerta si es penetrante, marcaba la conducta quirúrgica, por ejemplo, que en el área 2 todas las explorábamos. Eso ya es un paradigma que que es debatible, igualmente la zona 3 siempre la veíamos hacíamos cirugías inmensas como desarticulación mandibular para abordar un sangrado a la arteria vertebral, y eso era grandes cirugías, grandes frustraciones, grandes lesiones no reconstruidas, y hoy por hoy sabemos que esas heridas las manejaremos con más cautela. En resumen, el uso o el planteamiento del manejo del trauma quirúrgico por zonas simplemente sirve para decir, hola, intuitivamente puede que esté dañado esto, pero esto no es así. Y hoy por hoy simplemente manejamos al paciente en el trauma de cuello penetrante con conceptos clínicos, signos duros o signos blandos de trauma de cuello, y la palabra clave es estable o inestable. Ya definimos que es una herida penetrante al cuello, cuando penetra el platisma del cuello. Ahora vamos a definir qué es un paciente inestable o estable en trauma. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para poder entender los algoritmos de manejo del trauma de cuello o cualquier otro tipo de trauma, en trauma 1 simplemente habla de estabilidad o inestabilidad de entrada. Paciente inestable, paciente con alteraciones de la perforación de órganos vitales, y se expresa eso por signos clínicos. Fíjate que hoy tenemos monitores y cualquier persona adiestrada en trauma, si a un paciente en un área de trauma está monitorizado, solamente con un monitor sabe si está estable o inestable en cuanto a signos hemodinámicos. Alteraciones hemodinámicos, presión arterial, esas son definiciones claras, categóricas que hay que tener como referencia para poder orientar bien los pacientes. No tenemos que negociar con esas variables, porque si negociamos comenzamos a cometer errores. Si un paciente tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90 o presión arterial media por debajo de 65, ese paciente está inestable, y más si está taquicárdico, entonces nos dice que ese paciente tiene una inestabilidad hemodinámica y sí o sí por algún lado está sangrando. Ese es el concepto de paciente inestable. También hay otras manifestaciones clínicas como el llenado capilar mayor de 2 a 3 segundos, es una manifestación cutánea. Hay signos, y la parte mental es también trascendente. Alteraciones mentales, agitación, confusión o somnolencia, en ese orden, en la medida de la gravedad, implica mayor compromiso de la perfusión de órganos vitales, cerebro, por lo tanto la intervención debe ser no es inmediata, es ya la intervención. Manifestaciones respiratorias, no olvidar la taquipnea como el mecanismo compensatorio de la hipoperfusión, o bradipnea. La bradipnea muchas veces no le ponemos cuidado. Recordar que la bradipnea es por debajo de 6 respiraciones por minuto, casi que es una respiración agónica, nos habla que el paciente está en estrés. Y hay una variable que por fortuna nosotros se maneja muy rápidamente en las unidades de urgencias, que son los gases arteriales, donde detectaremos un paciente con una acidosis metabólica, con base básica en estados de hiperlactatemia, habla de los estados de hiperperfusión, y que la proporción de la hiperlactatemia hablará de la gravedad de la disfunción hemodinámica. Entonces, siempre que estemos ante un paciente traumatizado con inestabilidad en términos de monitoría de signos vitales, nos estamos alertando que ese paciente está sangrando y sabemos ya que estamos ante una situación crítica.
La siguiente, por favor. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta en cuanto a definición, otra definición es ¿qué es el control de daños? Un concepto que tenemos que tener claro para poder entender los algoritmos de manejo. Como decíamos anteriormente, el control de daños es un concepto de los años 96, doctor Rotondo, donde todo nació con cirugía de control de daños, donde se manejaban los pacientes en virtud de a su estado crítico con la famosa triada de la muerte, pero vamos a definir mejor esto. Hoy por hoy el control de daños es un concepto mucho más amplio y sabemos que todo paciente que está sangrando, trauma severo, sí o sí va a ser una coagulopatía que se llama coagulopatía asociada al trauma. Y esa coagulopatía puede estar, o sea, trastornos de la coagulación, sangrado persistente, secundario a la misma reanimación y secundario porque se activan factores de coagulación, la proteína C, que altera todos los mecanismos de homeostasis de coagulación y acelera los procesos fibrinolíticos. O sea, tenemos dos componentes. La excesiva reanimación, los grandes bolos de 2.000 y 3.000 centímetros para mantener constantes vitales próximos al ideal, eso barría los factores de coagulación, además que al sangrar el paciente, pues ya pierde factores de coagulación. Los barremos o ya los hemodiluimos y además la transfusión de volúmenes grandes, de cristaloides no calientes, producían hipotermia y todo esto llevaba a la famosa hipotermia más acidosis por shock, lo que comenzaba a configurarse la famosa arteria de la muerte, porque en acidosis metabólica y en hipotermia por debajo de 35,6 o acidosis metabólica por debajo de 7,2, hay per se disfunción de la producción de factores de coagulación o activación de los factores de coagulación y función plaquetaria. Entendido eso, entonces se crea el concepto de la reanimación de control de daños. Reanimación. Hasta que no tengamos el control del vaso sangrante, no aumentemos la presión a presiones de perfusión ideales. Entonces mantengamos presiones de perfusiones cerca a la presión arterial media, que sería 65, o sea, entre 65, algunos libros hablan de 50 a 65, mientras el cirujano o alguien por compresión externa o el cirujano por intervención del vaso lesionado controle el sangrado. Eso permitiría entonces no transfusiones masivas y los cristaloides calientes. Y hay muchas veces ya se habla de que la reanimación debe ser una reanimación hemostática. Si sabemos que de per se va a producir trastornos de coagulación, pues hagamos algo para que coagule. Entonces vienen las transfusiones de productos de la sangre en proporciones 1:1:1, plaquetas, plasma fresco y sangre, transportador de oxígeno, la transfusión del calcio y el ácido tranexámico, porque la fiebre inolínica está activada, por lo tanto ninimos. Entonces, la reanimación hemostática tiene como objetivo hacer que el paciente no caiga en trastorno de coagulación para que en el postoperatorio no se manifieste con sangrado persistente. Entonces, el primer concepto es reanimación hemostática en paciente crítico con inestabilidad hemodinámica. Y el otro concepto del control de daños es lo que hace un cirujano frente a las lesiones ocasionadas. Antes nos entreteníamos en hacer grandes cirugías y los pacientes los operamos bien, pero se nos morían o sangraban. Esa era nuestra época de formación. Hoy sabemos que la cirugía de control de daños tiene como objeto, primero, controlar el vaso sangrante, hemostasis, aerostasis en el caso del trauma de cuello, controlar la vía aérea, sí o sí. Si no tenemos vía aérea, no tenemos oxígeno, no tenemos oxigenación cerebral, muerte y hipoperfusión, daño cerebral importante. Y la coprostasis, que hace referencia al control del aparato digestivo o lesiones del aparato digestivo, en este caso en el cuello, en esófago. Entonces, hacer lo mínimamente posible, que simplemente con el ánimo de estabilizar el paciente, que no haya un mayor deterioro bioquímico que lo lleve a no ser recuperable. Entonces, esos criterios fueron los que se configuraron como la triada de la muerte, como cuando un paciente tenía un pH por debajo de 7,2, cuando tiene una hipotermia, cuando tiene un IR prolongado, y insistíamos en hacer cirugías
hermosamente anatómicas, pues los pacientes se nos morían bioquímicamente. Entonces, la filosofía del control de daños es donde los procesos fisiológicos bioquímicos priman sobre la anatomía, la corrección de las estructuras anatómicas. Entonces, primero tener paciente funcional y luego estructurar, reconstruir su anatomía. Esa era la primera fase del control de daños. Cirugías cortas, no deben ser cirugías prolongadas, menos de entre 30 a máximo 60 minutos, donde nos debemos focalizar en controlar el sangrado con maniobras no reconstructivas, sino como empaquetar, ligar, poner sondas hemostáticas o los famosos shunts intravasculares en hacer suturas que son más dispendiosas y más demoradas. En la aerostasis ya sabemos, como lo vamos a ver ahorita, una vía aérea difícil, la manera más rápida y expedita de control. El ideal sería una intubación orotraqueal, pero si no puede, con una traqueostomía, ahí estará el debate, traqueostomía versus cricotiroidectomía, pero control de la vida clara, control de la vía aérea, aerostasis, una traqueostomía salva vidas y mejora la oxigenación y la mecánica ventilatoria. Y en cuanto a la lesión de la orofaringe, sería el control de las vías digestivas, pues muy sencillo, muchas veces no hacer suturas de esófago, sino simplemente con derivar, es decir, que el contenido del esófago se vaya fuera de la herida quirúrgica para que esa saliva, esa contaminación orofaringia no se vaya al mediastino, pues dirigir, orientar o ligar el esófago o derivar con drenajes. Esa sería la primera fase de la cirugía de control de daños. La segunda fase del control de daños sería llevar a un paciente a la unidad de cuidado intensivo, controlar todas las variables bioquímicas, pH, temperatura, factores de coagulación, niveles de los mismos factores, crioprecipitado por encima, fibrinógeno por encima de 100 microgramos, el calcio normal, hemoglobina de 7 a 9. O sea que llevar a un paciente en mejores condiciones de depuración del lactato, es decir, que ya la hipoperfusión esté altamente controlada para que luego sí llevarlo a una cirugía definitiva. Eso el marco general en 48 horas. Pero hay un concepto que es la excepción, que es cuando hay un trauma laringe en donde se maneja el control de la vía aérea con una traqueostomía, el trauma laringe se debe reconstruir por expertos otorrinolaringólogos en las primeras 24 horas del trauma, porque se ha demostrado que el pronóstico de estenosis de la vía aérea o de la laringe o alteraciones de la voz son mejores si se hacen entre las primeras 24 horas. Entonces se reanima el paciente, se hace el control de daños, control de la vía aérea, control del sangrado, y luego se llevará así el trauma laringe único o asociado a reconstrucciones puntualmente de la laringe dentro de las primeras 24 horas. Sigan. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, para tomar las conductas quirúrgicas, entonces decíamos que para entender los protocolos ya tenemos claras varias cosas. Uno, que es un paciente inestable. Dos, que si es inestable tendremos que ir a hacer una reanimación específica, puntual, hemostática. Y dos, que si lo llevamos que lo debemos llevar a cirugía, debemos hacer cirugías rápidas, expeditas, con el menor cantidad de tiempo y solamente controlando los daños, como son el sangrado por diferentes técnicas quirúrgicas mínimas, o derivar las estructuras que están contaminadas y controlar la vía aérea de una manera efectiva. Y si es a través del método quirúrgico, que hay indicaciones, pues con la traqueostomía. Eso ya sería. Ahora, en trauma de cuello hay una semiología que nos determina, este paciente hay que operarlo ya, porque si no, vamos a tener desenlaces fatales. Entonces, es capaz de reconocer lo que se han denominado los signos duros de trauma de cuello. Y los signos duros de trauma de cuello, pues obviamente tienen que ver con las estructuras de cuello. Y si esas estructuras del cuello son estructuras vasculares, pues el shock. Todo paciente shock, mientras no se demuestre lo contrario, está sangrando. Y si no hay una evidencia en cuello de sangrado activo o hematoma en expansión pulsátil o sangrado en jet, ¿de dónde está sangrando? Siempre pensar en el tórax. Siempre pensar en el tórax. Y no importa si sea el nivel 2 o el nivel 1, y de pronto o posterior o anterior, siempre si está el paciente choqueado, descarta un trauma raquimedular por trauma raquimedular, debemos pensar en el tórax, y ahí es donde la ecografía nos puede sacar del problema, diagnosticando un hemotórax masivo, que ya sería una indicación de cirugía en otro campo anatómico o sincrónico con el cuello,
o una simple descompresión con un neumotórax a tensión. Pero entonces los signos duros del trauma vascular es el shock, el hematoma de expansión, un hematoma que sopla o tiene fremito, o sea que tiene una extravasación y formando una especie de fístula, o el tril es ese fremito cuando uno palpa una masa y que como que vibra, eso es el tril, significa que hay un trauma vascular, y obviamente la herida que sangra en llevo, o sea, pulsante, eso es una arteria. Esa es una indicación, un signo duro de trauma vascular, por lo tanto debe ser llevado a cirugía. Síntomas aerodigestivos, obviamente la vía respiratoria, enfisemas severos, estridor, hemoptisis, situación clínica terriblemente, cómo manejarla. Eso yo creo que es el máximo test de un paciente, de un cirujano de urgencias, de un anestesiólogo de urgencias, de un urgenciólogo, en donde cómo manejar la vía aérea con sangrado masivo y además con sangrado masivo. Ese es todo un reto. Esa es la angustia que uno se lo produce. Cuando uno ve una salida por herida, pues obvio, tiene lesión del esófago o hay una herida soplante, es evidente que esa herida hay una lesión de la vía aérea. Dicho sea de paso, a veces en el control de la vía aérea, esas heridas soplantes grandes asequibles nos podrían servir en un momento de emergencia para por allí, a través de esas heridas, con habilidades que son muy personales, y aquí es donde cabe acotar que en escenarios de trauma tan difíciles, tan complejos, es cuando la verdadera formación y desarrollo de habilidades por los médicos se demuestran. Porque una cosa es hablar de trauma de cuello como lo estoy haciendo ahora, y otra cosa es estar frente al trauma y saber actuar en centésimas de segundo o en segundos máximo para tomar las mejores conductas y ojalá no aumentando las lesiones que ya están establecidas. Eso se llama mucho criterio. Criterio es estar pensando, reflexionando, repasando y sobre todo la experiencia excúsame si no me hablo en primera persona, me da la experiencia de haber manejado ya desde varios tiempos este tipo de lesiones. Y obviamente manifestaciones neurológicas, déficits neurológicos focalizados, o sea, lateralizaciones. Entonces, si una paciente tiene una hemiplegia, pues ya sabemos que tiene una lesión de la perfusión cerebral, por lo menos anterior, porque hay perfusión anterior, cerebral posterior, que son las vertebrales, que tienen otras manifestaciones clínicas. Cuando nosotros tengamos un paciente evaluado rápidamente en el libro de urgencias con alguno de estos signos clínicos más o la inestabilidad, eso marca una conducta quirúrgica. Ahora pasemos a los signos blandos. La siguiente, por favor. Signos blandos. Esto es muy importante. Signo blando no significa que fresco, no tiene nada grave, no nos tenemos que angustiar. Al contrario, como al final de la charla, la última diapositiva trata de eso, hay un axioma en trauma de cuello que dice, en trauma de cuello, cualquier cosa blanda se puede volver dura. Bueno, no lo piensen mal, pero es algo así. Todos los signos blandos en algún momento se pueden convertir en signos duros por descuidos, porque no estamos atentos. Entonces, es bueno recordar que los signos duros no son signos de tranquilidad, sino signos de alarma que se deben evaluar juiciosamente. Los signos blandos vasculares serían hematomas que no crecen, que no soplan, que no tienen tril, pero que hay un hematoma, hay una acumulación de sangre. O que de pronto una herida sangró profusamente y dejó de sangrar. Entonces ya estamos tranquilos, es una herida penetrante, pero no está sangrando fresco, démosle salida al paciente. Ojo, porque aquí puede haber algo grave después. Los aerodigestivos, disfonía, eso es expresión de una lesión laringea. Disfagia, esófago, odinofagia, hipofaringio, esófago. Y algunos enfisema nos alertan que el aire sale, o bien, tiene sentido lógico pensar que el aire en el cuello puede ser producto de la misma entrada de aire de la atmósfera a los tejidos, pero es mejor pensar que es que ese aire de enfisema viene de adentro y no de afuera. Y los neurológicos, aquí es donde es fundamental la sospecha clínica. El síndrome de Horner, me encanta buscarlo siempre. El síndrome de Horner es fundamental porque me habla de lesión del simpático cervical y yo sé dónde está ubicado el simpático cervical, en íntima relación con las carótidas. Por lo tanto, si yo tengo un síndrome de Horner, así el paciente no tenga ningún síntoma grave, puedo estar pensando que hay una lesión oculta y en cualquier momento se puede tornar en grave.
O los déficits neurológicos transitorios, pacientes que en un momento determinado dicen, yo perdí como que, no, borrachito, como que perdí la fuerza, pero ya estoy bien. Ojo con ese tipo de lesiones de tejido blando, de signos blandos. ¿Qué significa entonces? Que todos los signos blandos, simplemente en paciente estable, entonces los podemos estudiar juiciosamente. Y por favor, y ese es uno de los grandes aportes de la tomografía multicorte y angioTAC en cualquier tipo de trauma, pero el cuello es importante porque nos permite detectar lesiones insospechadas o que deliberadamente las estamos buscando. Y también complementar según los hallazgos de esa tomografía multicorte o endoscopias o laringoscopias según hallazgos tomográficos, como por ejemplo un enfisema mediastinal, una colección parafaringea, un neumotórax pequeño, nos podría invitar a buscar lesiones ocultas no catastróficas. La siguiente, por favor. Ahora sí, entremos a manejar el algoritmo de lesión penetrante de cuello. Entonces, para uno tomar conductas frente a un escenario del trauma, por supuesto que tiene que tener muchos conceptos previos claros y al tenerlos claros puede tomar mejores conductas. Entonces, decimos que en las lesiones de penetrantes del cuello, heridas de cuello penetrantes por arma de fuego, por arma cortopunzante, por esquirlas, por una estaca, por una mordida, entre comillas, ya exagero, entonces puede ser, si penetra el cuello, el platisma del cuello es penetrante. Está inestable, ya sabemos que es inestable, tiene signos duros. ¿Cuál es la conducta? Este paciente, este paciente debe llevar al quirófano y debemos primar según lo que esté. Entonces, la vía aérea es fundamental para hacer un procedimiento quirúrgico. Pero lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea. Y la vía aérea se asegura, o bien, según las habilidades que se tenga el equipo de trauma o el equipo quirúrgico, entonces el anestesiólogo es el estandarte de este manejo, una intubación orofaringia con secuencia de intubación rápida. Si no hay compromiso de la vía aérea, si solamente está sangrando, entonces es fácil. Pero si está paciente con deformidad de la vía aérea, un cuello deformado, no lo puede intubar, pues entonces ellos tendrán unas conductas quirúrgicas, intubación despierto con ayudas de videolaringoscopia o videobroncoscopia, eso, o no esperar hasta que el paciente pierda la vía aérea. Todo paciente con lesión de cuello penetrante, inestable o con signos duros de trauma de cuello y sobre todo de la vía aérea, este paciente casi que al lado del anestesiólogo o del emergenciólogo debe estar el cirujano listo con un bisturí para hacer una traqueostomía o debate una cricotiroidotomía. Pero ese es el control de la vía aérea difícil, porque ya de per se es difícil. Y como ya tenemos controlada la vía aérea, vamos al quirófano y abordamos el cuello. Y el cuello se aborda, el cuello tiene solamente, todos los caminos conducen a una incisión anterolateral por delante del esternocraniano y a través de ahí haremos abordajes más complejos o menos complejos, pero con el ánimo de hacer una cirugía de control de daños. Pero si el paciente se logra estabilizar estamos en íntimo diálogo con el anestesiólogo, cómo va el pH, cómo está el INR, la presión arterial, cómo está, y si todo está estable, podríamos abordar una cirugía definitiva en un momento determinado. Pero si el paciente está inestable, alteración de pH, hipotérmico, transfusión masiva, lo mejor es cirugía de control de daños. Y ahí esto sería el manejo quirúrgico y previamente se ha dado la reanimación hemostática y luego pasar a la unidad de cuidado intensivo. Pero si el paciente está estable, como lo decíamos, pues nos permite estudiarlo. Y el estándar de oro se llama tomografía multicorte y angiotomografía. Y si en esa angiotomografía hay unos hallazgos positivos sobre la tomografía, vuelvo y digo, extravasación del medio, pequeño hematoma, entonces harán estudios complementarios, en el caso vascular, angiografías, para que el cirujano vascular o el mismo cirujano, el cirujano vascular tome conductas. O bien, si es cirujano vascular, cirugías abiertas a su criterio o de procedimientos endovasculares.
Esa es la tendencia actual, esa es la gran innovación. Anteriormente nosotros abordábamos todo abierto, con grandes incisiones de esternotomía, toracotomías, para abordar los problemas del área 1 del cuello, las arterias, vasos subclavios, innominada, o vasos venosos subclavios. Entonces, hoy por hoy ya se puede hacer intervencionismo endovascular. Si tenemos hallazgos positivos que nos hagan prever que tenemos una lesión de la vía aérea, entonces habrán estudios de laringobroncoscopia, y en el caso del esófago, incluso medios de contraste no son excluyentes, sino complementarios los estudios con medio de contraste. En el caso de la posible lesión del esófago, esofagoscopia o incluso esofagogramas para tomar conductas quirúrgicas. La siguiente, por favor. Bueno, y hasta aquí lo del trauma penetrante a cuello. Entonces hay un proverbio que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe. El trauma de contuso, o sea, no penetrante al cuello, o sea, por contusiones, hay una entidad perfectamente descrita y que yo alguna vez tuve que ver con ella y ese día que, como dice, no me vuelve a pasar, que es lo que se ha denominado el accidente vascular cerebral por trauma contuso. Y me gusta contarlo porque así fue el escenario. Niño en el primer día de clases, hace unos 7 años, en el momento del recreo tiene un lápiz en la boquita y un niño lo golpea con un balón, el lápiz se introduce, se profundiza en la cavidad orofaringea y consulta urgencias porque le duele la boquita. Exploramos la región orofaringea, no hay lesiones, pero sí en la faringe posterior, en la orofaringe hay un pequeño equimosis como sitio de trauma. En ese momento, paciente normal, sin ningún déficit, normal, simplemente consultaron los profesores por eso, le damos egreso y el pequeño paciente regresa a las 40 años en un coma por un edema cerebral severo. Y esa es la historia triste del trauma cerrado de cuello, en lo que se ha denominado, descrito, dice la referencia en 1999 por el doctor Elliot y asociados, en donde describen la lesión de la carótida, en este caso fue la lesión de la carótida interna, por o golpe directo, indirecto, contuso, o por los mecanismos del cráter. Fue descrito primera vez por una hiperextensión de cuello y rotación contralateral. Entonces, como observan, en la arteria carótida interna se comprime contra la C2 y C3 y allá puede haber una contusión y se desprende el endotelio o a nivel de la vertebral. Allá cuando entra en C6 al foramen transverso, por elongación se daña el endotelio, se produce una agregación plaquetaria, crece un coágulo, ocluye la arteria, emboliza y viene el ictus. Lo importante de esto es pensarlo, pensar que eso existe y que es probable, porque cuando en la mayoría de las veces los pacientes no vienen con lesiones de este tipo, vienen bien, pero de pronto hay un colapso neurológico y es cuando lo debemos sospechar. Entonces, les mejora el pronóstico. Si ya tiene la lesión cerebral, la anticoagulación o antiagregante plaquetario podría mejorar, recuperar el paciente, pero si no lo tiene, con solo sospecharlo y evaluarlo a través de una angiotomografía, podríamos detectar el grado de lesión y actuar en coherencia el manejo básicamente de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios para prevenir el ictus, que es lo fatal como el caso del pequeño paciente. Hay condiciones de trauma cerrado como fracturas de cara Lefort 2, Lefort 3, fracturas de columna cervical que son más fáciles de sospechar, pero las que son difíciles de sospechar son los famosos traumas de hiperextensión rotación, esos signos del trauma del latigazo, esos hay que pensarlos. Pacientes de 6 horas a 72 horas después consultan por síntomas neurológicos, en el caso de la lesión de la arteria vertebral, ataxia, vómitos, náuseas, signo de Horner muchas veces, en la lesión de la arteria carótida interna, hemiparesias, afasias, y ya la cuestión está grave. Siguiente diapositiva. Esta es la clasificación de la Universidad de Denver, del doctor Birth, donde clasifica el trauma contuso
en 5 estados. Notes el daño del endotelio, un pequeño trombo. El trombo crece ya de grado 2, más de la oclusión del 25% del vaso. En el grado 3 hace un pseudoaneurisma. En el grado 4 una trombosis total y en el grado 5 hay una ruptura total. El manejo de la arteria vertebral carótida interna es un manejo endovascular en el caso del trauma 5, en el trauma grado 1, 2 y 4 y 3 también. El 3 se puede hacer con endostent y todos anticoagulación o antiagregante plaquetario, anticoagulación por 6 meses, si no hay contraindicaciones agudamente de un trauma cronocefálico, otros sitios de sangrado o antiagregantes plaquetarios. Parece que los dos manejos son similares. Esta clasificación de trauma cerrado de cuello, el grupo de trauma de la Universidad del Valle lo aplica para trauma abierto en el área 1, donde todos los llevamos antes a cirugía abierta, ahora con angiotomografía. Algunos pacientes los están manejando con endovascular, si tienen pequeños pseudoaneurisma, una pequeña fístula, o los manejan endovascularmente. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, esta es una clasificación, como todos los órganos en trauma, todos tienen unas clasificaciones. Aquí hay una clasificación del trauma del laringio, donde básicamente es claro decir que los grandes traumas de laringe, todos se resuelven en control de daño rápido, control de la vía aérea con traqueostomía, y obviamente no crico porque está muy cerca, y que se deben evaluar por el otorrino en las primeras 24 horas para la subgradificación. El siguiente, por favor. Bueno, esto ya creo que ya está dicho todo. La siguiente. Y este es el estudio del estudio que hicieron en la Universidad del Valle, donde haciendo la clasificación del trauma, analogía al trauma cerrado del cuello, pero en trauma penetrante en cuello área 1, cómo ellos han cambiado el manejo de manejo quirúrgico abierto, grandes incisiones, a procedimientos endovasculares con buenos resultados. Siguiente. En el trauma contuso de cuello, a veces tuve que ver en un caso de esos, por eso aquí la nota, alta sospecha, paciente con un trauma de cuello, un gran hematoma, lo exploro, no encuentro nada y mi anestesiólogo dice, Manuel, busque algo porque el paciente es hipoxémico y en cuello no había nada y le descartamos neumotórax. Pues obviamente hice una exploración más profunda por cervicotomía, me fui a tórax derecho, hacía toracotomía derecha y encontré una herida de la tráquea en la unión con los bronquios. Entonces, había una ruptura de tráquea que producía, al momento prequirúrgico no había nada, pero con la presión positiva se hizo un hemotórax secundario a una ruptura de tráquea, se rectificó en el trasoperatorio por la hipoxemia persistente, dificultad para ventilación, toracotomía derecha y encontramos una lesión de la tráquea casi en la unión de los bronquios. Entonces, y fue un trauma contuso. Entonces, es interesante la alta sospecha frente a circunstancias clínicas no bien entendidas, ¿vale? para hablar de los juicios que debe tener un cirujano y el grupo de quirúrgico frente a ciertas situaciones no entendibles. La siguiente. Entonces, nótese la diapositiva que siempre me ha conmovido. No es lo mismo tener un paciente con silla de ruedas a tener un paciente totalmente funcional. Y esa era la frustración que nosotros teníamos cuando operamos pacientes bien, pero con lesiones, con hipoxias, hemiplegias, afasias, y eso era muy triste. La siguiente. Entonces, el éxito del cirujano es eso. Y yo les decía que en trauma de cuello a veces lo blando puede convertirse en duro, eso es cierto. He visto, o hay pacientes que se conducen estables, que se conducen en el área de tomografía, sí, a veces acompañados por el urgenciólogo o el médico tratante, y de la noche a la mañana, entonces tenemos, por ejemplo, este caso, un trauma de cuello en paciente estable, signos blandos, bata, y de repente se desatura, se agita, cae el estado de conciencia, aumenta el volumen cervical,
entra en estridor respiratorio. El diagnóstico es sencillo, un hematoma en expansión por sangrado. Conducta, no seguir en el TAC. ¿Llevaron algo para controlar la vía aérea mientras tanto? No, quién sabe si llevaban el equipo para intubación. No sabemos, entonces, ¿qué hacer? Entonces, ahí se podemos perder una vía aérea en transporte del TAC a un quirófano y nuestras distancias son un poquito lejos. ¿Qué hacer mientras tanto? Ojalá pudiéramos haberlo intubado, ojalá hacer una compresión firme externa y llevar inmediatamente al quirófano. No anoté un caso ahí que también es de la vida real, paciente que ingresa al servicio de urgencias con un trauma en emitoras izquierdo, hemotoras por ecofax, pasan tubo de toras 1200 centímetros, casi que cae en el capítulo de hemotoras masivo, se controló, se pasa al servicio de cirugía y de pronto al tercer día postoperatorio detecta un hematoma supraclavicular soplante y con frémito, un pseudoaneurisma. Y el paciente queda para el manejo de valoración de cirugía vascular y como el tercer día postoperatorio entra en colapso vascular y muere. ¿Qué pasó? Una tosidita, una presión positiva, rompió el pseudoaneurisma. Entonces, no hay que desfallecer, hay que estar muy atentos en el trauma de cuello. En cualquier momento, lo que parece ya dominado se puede descompensar. Eso es todo, gracias. ¿Preguntas? Doctor Barreto, muchísimas gracias. Viendo y no hay ninguna pregunta, un tema apasionante para nosotros, pero también tiene que llamar la atención. Todas las personas que tienen el nivel de complejidad, dado que como su merced, que es pacientes que después de un estudio restablezca su vida, etcétera, urológica también, la vida de ellos y las familias. Doctor Barreto, por su conferencia, muy amable. Bueno, buenas noches a todos, si no hay preguntas. Bueno, Chao, chao. buenas noches. Gracias.